Lameque nació en una familia marcada por un pasado difícil. Era descendiente de Caín, el hombre que trajo la primera mancha de sangre al mundo. En medio de esta pesada herencia, la vida de Lamec comenzó en una época de expansión. Las familias crecieron, surgieron ciudades y la humanidad pareció florecer. Pero detrás de este progreso, algo oscuro echó raíces profundas. Su padre, Metusael, fue un hombre que heredó el legado de Caín, no solo en sangre, sino también en decisiones. Las historias de generaciones anteriores fueron contadas con una mezcla de asombro y reverencia, pero siempre cargaron con el peso de una maldición que nunca se disipó por completo. Lameque creció escuchando estas historias. Quizás sintió el peso de ese legado desde temprana edad, o quizás decidió que el pasado de su familia no sería una prisión, sino un paso hacia algo más grande. Vivió en una época en la que los hombres empezaron a ver el mundo como algo a lo que podían moldear con sus propias manos. La tierra fue explotada con creatividad, pero también con avaricia. Las ciudades crecieron como árboles torcidos, llenos de vida, pero con raíces que buscaban algo más profundo e insaciable. Lamec, sin embargo, no sería un hombre común y corriente en esta tierra que anhelaba avanzar. Aportaría algo nuevo a su linaje, algo que quedaría grabado para siempre. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. A medida que el mundo que lo rodeaba cambiaba rápidamente, Lamec también moldeó su propia trayectoria, y al destacarse como alguien que no solo iba con la corriente, sino que también la dominaba, comenzó a recorrer un camino que lo colocaría como un hito en su generación. Lamec no era un hombre que se contentara con vivir como los demás. Desde muy joven parecía llevar consigo una ambición que iba más allá de lo esperado. Observó el mundo con otros ojos, viendo oportunidades donde otros solo veían la vida cotidiana. No pasó mucho tiempo antes de que su fama comenzara a extenderse, no solo entre su propio linaje, sino también entre quienes vivían en las tierras circundantes. Sin embargo, lo que realmente empezó a diferenciar a Lamec fue la elección que hizo, algo inédito hasta entonces. Tomó 2 esposas, Ada y Zila. Esta decisión no fue solo un hecho, sino un reflejo de la personalidad de Lamec. Quería más. No bastaba ser descendiente de Caín, alguien marcado por una historia antigua. Quería dejar su propia huella, una que fuera tan grandiosa que pudiera resonar durante generaciones. Su elección de tomar 2 esposas representó al mismo tiempo su poder y su deseo de destacar, de demostrar que estaba por encima de las convenciones de la época. Ada y Zila, sus esposas, también llevaban nombres que parecían tener mayores significados. Ada era grácil, con una presencia que cautivaba a todos a su alrededor, mientras que Zila tenía una fuerza serena, como una piedra firme en medio de una corriente. Juntos, no solo fueron compañeros de Lamec, sino también testigos de su ambición y, en cierto modo, cómplices de su deseo de dar forma a algo nuevo en el mundo. A partir de esta unión, la familia de Lamec empezó a crecer. Sus hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, no serían comunes. Cada uno de ellos parecía llevar una chispa de algo nuevo, algo que comenzaba a cambiar el curso del mundo en el que vivían. El tiempo pasó, y Lamec, con su carácter imponente y su inusual familia, siguió construyendo su legado. Pero había algo en Lamec que iba más allá de lo que se veía en la superficie. Llevaba dentro de sí una inquietud, un fuego que ardía en su alma y parecía crecer a medida que avanzaban los días. Fue entonces cuando pronunció palabras que resonarían como un misterio a lo largo de las generaciones. Un canto breve y directo, pero lleno de significados ocultos, fue dirigido a sus esposas, Ada y Zila.
Con voz firme, casi solemne, Lamec dijo: «Escúchenme, Adá y Silá, escuchen lo que voy a decir. Maté a un hombre por hacerme daño, a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7». Las palabras, llenas de fuerza y una extraña mezcla de orgullo y desafío, dejaron a todos en silencio. Pero, ¿qué quiso decir exactamente Lamec? ¿Fueron sus palabras un arrebato por algo que había sucedido o una metáfora de algo más grande? ¿Realmente había matado a alguien o simplemente estaba exagerando para demostrar su propia fuerza? La verdad es que nadie lo sabía a ciencia cierta. Lo que se sabía es que esta canción, con sus rimas e intensidad, simbolizaba un cambio. Fue un hito en la forma en que el hombre veía su propia relación con el mundo y con Dios. Las palabras de Lamec también contenían una oscura ironía. Al citar a Caín, el antepasado que vivió bajo la sombra del castigo divino, parecía como si él mismo estuviera desafiando cualquier castigo. Era como si Lamec hubiera decidido que estaba por encima de las consecuencias, por encima de las leyes invisibles que gobernaban los destinos de los hombres. Pero las palabras de Lamec no fueron solo un reflejo de su ego. Eran un presagio, una señal de algo que estaba por venir, algo que nadie podía predecir todavía del todo. Mientras la canción de Lamec seguía resonando, sus palabras, aunque misteriosas, fueron eclipsadas por los logros de su familia. Ada y Silá, sus esposas, dieron a luz a niños que parecían marcados por algo especial, casi como si cada uno de ellos llevara un fragmento del mundo cambiante. Fueron niños que no solo vivieron en el mundo, sino que lo moldearon con sus manos y su mente, dejando sus propias huellas. Jabal, el primogénito de Ada, fue quien abrió el camino para algo completamente nuevo. Se le llamó el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, pero esto era mucho más que un título. Jabal transformó la forma en que la gente veía el nomadismo, la ganadería y la relación con la tierra. No solo cuidaba los rebaños, creó una forma de vida, un sistema, una forma de coexistir con la creación que mezclaba practicidad y propósito. Su hermano Yubal, en cambio, parecía oír el sonido del viento de otra manera. Fue el primero en tocar el arpa y la flauta, instrumentos que hasta entonces no existían. La música fluía de sus manos como por arte de magia, llenando los campos y las ciudades de melodías que nadie podría olvidar. Era algo que hablaba al alma, que daba voz a lo invisible, y Jubal se convirtió en el padre de todos los que buscaban traducir el mundo en sonidos. Y luego estaba Tubal Caín, hijo de Silá, el más audaz de todos. Dominó el fuego y el metal, forjando herramientas de bronce y hierro como si los elementos respondieran a su voluntad. En sus manos el metal cobró vida, transformándose en armas, herramientas y símbolos de poder. Tubal Caín no era solo un artesano, era un creador de posibilidades, alguien que hacía real lo imposible. El mundo que Lamec ayudó a dar forma parecía palpitar de vida. Había progreso, innovación y nuevos sonidos llenando el aire, pero también inquietud, como una tormenta a punto de gestarse en el horizonte. Entre las tiendas levantadas por Jabal, las melodías creadas por Jubal y los metales forjados por Tubal Caín, algo sutil empezó a surgir. Un orgullo que crecía como un árbol de raíces profundas. Era una confianza desmesurada en la fuerza de las propias manos, una creencia en que el hombre podía construir, dominar y vencer sin mirar al cielo. Lamec era el centro de todo, el símbolo de una generación que parecía invencible. Sus palabras en la canción no fueron olvidadas, más bien se repitieron como un recordatorio de su fuerza. Pero había una amarga ironía en todo esto. Cuanto más fuerte se sentía Lamec, más se alejaban él y su familia de algo esencial.
El mundo que construyeron con tanto celo comenzó a revelar grietas que ni siquiera la habilidad de Tubal-Caín podía reparar. La violencia, antes contenida en historias lejanas de Caín y Abel, ahora parecía extenderse como un fuego fuera de control. El orgullo que los hizo creativos también los volvió arrogantes, y las disputas por el poder y el dominio comenzaron a crecer. Lamec, con su fuerza y sus palabras imponentes, no solo observó, sino que, en cierto modo, dirigió este movimiento. Era un líder, sí, pero un líder que recorrió un camino peligroso, uno donde la justicia divina parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, la música de Jubal continuaba, ahora mezclada con los sonidos de las fraguas de Tubal-Caín y los gritos de las disputas que se intensificaban entre los pueblos. Lo que antes era armonía empezó a sonar como caos, y en medio de todo esto, Lamec, el hombre que había prometido venganza 70 veces 7, parecía cada vez más envuelto en un complot fuera de su control. Los días de Lamec transcurrieron en un mundo donde la línea entre el progreso y la decadencia se hacía cada vez más borrosa. Desde fuera, parecía que la humanidad estaba experimentando un auge. Nuevos inventos, música que tocaba el corazón, herramientas que cambiaban nuestra forma de vivir, pero por dentro la gente estaba más lejos de Dios que nunca. Era un mundo donde la violencia se volvió común y la codicia comenzó a moldear las relaciones. Había una sensación de urgencia en el aire, como si algo invisible se acercara. Lamec, con su poderosa voz y su imponente presencia, parecía sentir esto también, pero se negó a permitir que eso lo paralizara. Se aferró a la fuerza de su familia, a los talentos de sus hijos, como si esto pudiera protegerlo contra cualquier amenaza. Jabal continuó ampliando sus rebaños y construyendo nuevas formas de habitar la tierra, mientras Jubal hacía resonar sus instrumentos en celebraciones que parecían, por momentos, silenciar una ansiedad colectiva. Tubal-Caín, a su vez, trabajó incansablemente, creando armas y herramientas que fueron a la vez una bendición y una maldición. Era como si el hierro en sus manos tuviera voluntad propia, algo incontrolable. Sin embargo, la corrupción en los corazones de los hombres comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Las disputas, antes silenciosas, ahora se volvieron abiertamente violentas. Las herramientas de Tubal-Caín, destinadas a la construcción, se utilizaron cada vez más para la destrucción. Lo que debería haber sido un mundo próspero ahora parecía estar invadido por las sombras, y el legado de Lamec, que alguna vez fue una fuente de orgullo, comenzó a ser cuestionado por quienes lo rodeaban. Pero Lamec no retrocedió. Al contrario, reafirmó su posición con las palabras que ya se habían convertido en su hito. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. El tiempo parecía tener un peso que nadie podía ignorar. Las noches que alguna vez fueron pacíficas, ahora estaban llenas de sonidos que reflejaban tanto la grandeza como la decadencia de la humanidad. Las flautas de Jubal sonaban como un lamento en medio del caos, mientras el sonido de los martillazos de Tubal-Caín en las fraguas resonaba como un trueno en tierras lejanas. Los campos, alguna vez tranquilos bajo el cuidado de Jabal, ahora parecían manchados de lucha y sangre. Todo lo que había sido construido por el linaje de Lamec comenzó a revelar un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. En el centro de todo, Lamec mantuvo su postura imponente, como un rey sin trono, gobernando a través de puro carisma y fuerza. Se creía inquebrantable, invencible. Sus palabras sobre venganza y poder siguieron repitiéndose entre los hombres, casi como un mantra. Algunos lo admiraban, otros le temían, pero todos sabían que él no era alguien a quien se pudiera ignorar. Había algo en él, una mezcla de fuerza y desesperación que parecía atraer y repeler a la gente al mismo tiempo. Sin embargo,
Incluso con toda su confianza, había momentos en que Lamec parecía distante, casi perdido en sus propios pensamientos. Quizás se dio cuenta, aunque no lo admitiera, de que los cimientos sobre los que había construido su vida estaban empezando a resquebrajarse. Sus palabras, alguna vez pronunciadas con tanta firmeza, ahora sonaban más como un intento de convencerse a sí mismo que al mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, el mundo seguía transformándose. Las innovaciones aportadas por sus hijos cambiaron la vida de las personas de manera profunda, pero también tuvieron consecuencias que nadie podía predecir. Las herramientas se convirtieron en armas. Las melodías se perdieron en gritos de conflicto. Lo que era prosperidad ahora se mezclaba con un sentimiento de inquietud, y en medio de este escenario, algo invisible parecía acechar, crecer silenciosamente, prepararse para emerger. Lamec podía sentirlo, aunque no lo entendiera. Algo estaba a punto de suceder, algo que ningún hombre podría evitar. Los días de Lamec parecían cada vez más pesados, como si el mismo aire que lo rodeaba estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Era un hombre que no se doblegaba fácilmente, pero incluso el más fuerte puede sentir cuando algo está fuera de control. Su familia, que alguna vez fue un símbolo de innovación y poder, ahora parecía estar en el centro de un torbellino que nadie podía contener. Las disputas, los conflictos, las elecciones, todo parecía estar encaminándose hacia algo que iba más allá de lo que cualquiera podría haber predicho. Las forjas de Tubalcaín continuaron funcionando, escupiendo chispas que iluminaban el cielo nocturno como diminutas estrellas fugaces. Pero el brillo del metal que creó conllevaba una inquietante paradoja. Aquello para lo que fue diseñado también podía destruir. Herramientas de hierro y bronce pasaban de mano en mano, transformándose en armas en momentos de tensión. Las canciones de Jubal aún resonaban, pero lo que alguna vez trajo armonía ahora parecía un sonido perdido en medio del creciente caos. Incluso los campos de Jabal, donde los rebaños todavía se multiplicaban, no estaban libres del impacto de la codicia y el orgullo humanos. Lamec observó todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su linaje había cambiado el mundo, pero algo en su interior le susurró que tal vez el cambio no fuera solo para bien. Sus palabras, esa canción que declaraba su fuerza y su venganza, parecían ahora cobrar un nuevo peso, casi como una profecía de algo mayor. Pero si eso le preocupaba, nunca lo dejó ver. Su postura se mantuvo firme, su mirada siempre desafiante. A medida que el caos crecía a su alrededor, una nueva historia comenzó a entrelazarse con la de Lamec, una que provenía de un linaje distante, pero igualmente significativo. Del otro lado de esta narrativa estaban los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la tragedia entre Caín y Abel. Mientras Lamec y sus hijos moldearon el mundo con hierro, fuego y sonido, los descendientes de Set buscaron algo diferente. No construyeron ciudades ni crearon armas, pero invocaron el nombre del Señor, manteniendo viva una conexión que parecía cada vez más lejana en los corazones de la humanidad. Era un contraste casi poético. Por un lado, un linaje que creaba herramientas y gobernaba por la fuerza, y por el otro, uno que caminaba humildemente, buscando la guía divina. Pero estas dos historias no podrían coexistir sin tocarse. Mientras los descendientes de Set continuaban su camino, su presencia era como un incómodo recordatorio de algo que Lamec y su linaje habían dejado atrás. Y, aunque nunca se cruzaron directamente, las sombras de las elecciones de cada linaje comenzaron a proyectarse entre sí. Los descendientes de Set hablaron de la necesidad de buscar la justicia y la bondad de Dios, mientras que el linaje de Caín parecía cada vez más seguro de que podían moldear el mundo con sus propias manos. Y así, mientras los descendientes de Set buscaban el cielo,
Lamec y su familia excavaron sus raíces más profundamente en la tierra. Los cantos de Jubal, los rebaños de Jabal y el metal de Tubal-Caín fueron hitos de progreso que se destacaron frente a la reverente sencillez del otro linaje. Pero había algo que conectaba estos dos caminos, algo que empezó a surgir como un gran conflicto entre lo que los hombres querían construir y lo que Dios había planeado para el mundo. A Lamec, sin embargo, no pareció importarle esto. Se mantuvo firme en su visión de un mundo moldeado por la fuerza. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las consecuencias de tantas elecciones comenzaron a formar una tormenta, y esta tormenta se acercaba cada vez más. El mundo alrededor de Lamec parecía estar en ebullición. Los vientos llevaban rumores de violencia y malestar, como si toda la tierra gemiera bajo el peso de las decisiones humanas. El linaje de Caín, ahora representado por el legado de Lamec, continuó prosperando materialmente, pero el vacío espiritual era imposible de ignorar. Había una sensación de que todo lo que se estaba construyendo, ciudades, herramientas, música, no podía llenar la ausencia de ese vínculo perdido con el Creador. Lamec, con su imponente presencia, observaba el desenlace de su linaje con una mezcla de orgullo y preocupación que nunca admitiría. Sus hijos habían transformado el mundo, aportando avances que parecían desafiar los límites mismos de la creación. Sin embargo, lo que quizás no entendió es que cada avance también tenía consecuencias. El hierro en manos de Tubal-Caín, tan poderoso para moldear, servía ahora para destruir. Las tiendas de Jabal, creadas como refugio, se convirtieron en fortalezas en guerras cada vez más frecuentes. Incluso las melodías de Jubal, que alguna vez encantaron los corazones, comenzaron a perderse en ecos que no se podían escuchar en medio del ruido del conflicto. Mientras tanto, la tierra, desgastada y corrompida por las acciones humanas, parecía clamar silenciosamente justicia. Es posible que Lamec, en su postura de fuerza, no se haya dado cuenta de que las grietas que se formaban a su alrededor no estaban solo en el suelo, sino en los cimientos mismos de su linaje. Y aunque había proclamado su venganza 70 veces 7, algo mayor que cualquier venganza se acercaba, algo que ningún hombre podía controlar ni detener. Los cielos, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora parecían oscuros y pesados, como si guardaran un secreto a punto de ser revelado. Lo que Lamec y su generación no sabían era que el mundo que habían moldeado con tanto esfuerzo estaba a punto de ser sacudido por algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Y así, a medida que el brillo de las forjas se desvanecía y las canciones perdían su melodía, el destino se acercaba, trayendo consigo lecciones que resonarían a través de todas las generaciones. El mundo de Lamec ha llegado a su punto de quiebre. Los cielos finalmente se abrieron, no con las bendiciones que los hombres podrían haber esperado, sino con la lluvia del juicio que nadie pudo detener. La corrupción y la violencia que se habían extendido como una sombra por la tierra encontraron su respuesta en la justicia divina. Lo que Lamec y su linaje no entendieron, o tal vez se negaron a ver, fue que el progreso sin propósito, el poder sin humildad y la creación sin conexión con el Creador no podían sostener un mundo que se suponía reflejaba algo más grande. Las palabras de Lamec, tan llenas de orgullo y desafío, ahora parecían resonar en el vacío, como recuerdos lejanos de un hombre que se creía invencible. El que proclamó venganza 70 veces 7, nunca entendió que su fuerza y sus logros no eran suficientes para escapar del alcance de la justicia divina. Su vida se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el hombre intenta construir un reino sin Dios, cuando se adora más a la creación que al Creador. Pero la historia de Lamec no es solo una sombría advertencia. También es una lección sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen no solo en nuestras propias vidas, sino también en las generaciones que nos seguirán.
Nos enseña que el orgullo puede ser tan destructivo como cualquier arma, que la fuerza sin sabiduría es debilidad disfrazada y que las cosas que creamos con nuestras manos solo tienen verdadero valor cuando están alineadas con los propósitos de Dios. Lamec y su linaje desaparecieron en las aguas de un diluvio que no perdonó la arrogancia de los hombres, pero queda el eco de su historia, una invitación a reflexionar sobre lo que estamos construyendo con nuestra vida. Lo que creamos refleja solo nuestros propios deseos o algo más grande. Al igual que la lluvia que borró el mundo de Lamec, nuestras elecciones algún día encontrarán su respuesta. Y nos corresponde a nosotros decidir si esta respuesta estará marcada por la destrucción o por un legado que realmente valga la pena. Si te gustó la historia de Lamec y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.